Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento vamos a entrar a estudiar tu palabra. Queremos pedir que tu Espíritu Santo pueda estar con nosotros y nos pueda guiar en la comprensión de tu palabra para que tu palabra nos impulse a la obediencia y a caminar contigo y a hacer tu santa y divina voluntad. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a estudiar en esta mañana la a tratar, porque por ser un tema extenso no podemos agotar un tema extenso y tan importante en menos de una hora. Eh, lo que vamos a estudiar en esta mañana tiene que ver con el pecado. ¿Cómo fue que el pecado ingresó a este planeta? Y la Biblia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, el versículo 7 en adelante, nos dan un destello de cómo el pecado se introdujo en el planeta y posteriormente vamos a saber el origen del pecado. La Biblia dice que hubo una gran batalla en el cielo. Miguel es el nombre que adopta Jesús en asuntos de batalla. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón, y el dragón, y también el dragón tenía sus ángeles, pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba día y noche ante nuestro Dios. Ellos lo han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron su propia vida ni aun ante la muerte. Por eso, alegraos cielos y los que habitáis en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, al saber que le queda poco tiempo. El libro de Apocalipsis se escribió en el año 96 después de Cristo, aproximadamente entre el año 96 y el año 100. Y cuando Juan tiene una visión y es trasladado a la isla de Patmos, allí el Señor le permite a Juan tener visiones del mundo presente y del mundo antiguo y también del mundo futuro. Juan, que escribe el libro teológico de San Juan, escribe la primera, la segunda y la tercera epístola de San Juan. También es el mismo vidente, el profeta, que escribe el libro de Apocalipsis.
Era un teólogo, era un profeta, era un vidente, era un hombre que le permitió Dios, por el hecho de él haber estado cerca de Jesús, de colocar su cabeza sobre el pecho de Jesús, conocer los grandes misterios que habían en el futuro. Y allí, en ese momento, él está descifrando esos eventos extraordinarios. En el año 100, él escribe de lo pasado, de lo presente y del futuro. Entonces, la gran pregunta es, aquí el apóstol y el vidente Juan está hablando que hubo una batalla en el cielo, no una batalla de armamentos, sino que hubo una batalla donde Dios intentaba a través de Jesús, el Espíritu Santo, convencer a Satanás de que era incorrecta la decisión que él estaba tomando o que ya había tomado. Satanás antiguamente no se llamaba Satanás, se llamaba Luzbel, ángel de luz. Se llamaba un querubín protector que estaba en el santo monte de Dios y en medio de la piedra de fuego se paseaba. Perfecto era en todos sus caminos desde el día que fue creado hasta que se halló en él maldad, y ese es el gran misterio que todavía no hemos podido comprender. Como un querubín protector, perfecto en todo su camino desde el día que Dios lo creó, se halla engaño. Y la causa del engaño fue porque él quiso no solamente ser igual a Dios, sino que quería ser superior a Dios. Él quería tener el control, el liderazgo. No quería simplemente ser un querubín a la orden del Padre. Y trató inmediatamente de sembrar, como la Biblia aquí lo dice, el acusador de vuestros hermanos sembró la cizaña maquiavélicamente en el cielo, engañando a la tercera parte de los ángeles. Cuando ya él tenía su ejército, empezó la lucha psicológica y no quiso retroceder, siguió de frente en su proyección de rivalidad contra Jesús, contra el Padre, contra el Espíritu Santo. Frente a esa situación, Dios toma la decisión de que él no podía permanecer en un lugar de armonía, en un lugar de amor, y tenía que ser expulsado. Donde fue expulsado en ese momento de Apocalipsis 12:7 en adelante? Satanás fue expulsado, pero no fue expulsado a ningún otro mundo donde habían seres perfectos, donde él había hecho una campaña para engañarlos y no pudo. Fue lanzado a este mundo. Este mundo todavía no existía, solamente estaba el espacio para construir un planeta. Y llegó a este mundo en un estado caótico y desordenado.
con sus ángeles. Algunos fueron lanzados al abismo para que no engañen a las naciones, porque son ángeles que se hicieron perversos. Y Luzbel se hizo Satanás, en hebreo Satán, alguien que estaba en contra de Dios. En griego, diabolos, opositor, estaba en abierta rebelión contra, contra Dios el Padre. También se le llamó Belcebú, y aquí en Apocalipsis se le llama la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Tiene muchos nombres que solamente se refieren a la gravedad de la situación en que él estaba transitando. El mundo estaba caótico. Posteriormente, Dios decide construir a este mundo donde vive Satanás y crea la primera pareja llamada Adán y Eva y lo coloca en el mejor lugar que Dios había creado, que se llama el huerto del Edén. Satanás se creía dueño de este mundo. Cuando Dios hizo el mundo, Adán era legalmente el representante de este mundo ante Dios, y cuando Dios convocaba a las estrellas, a sus ángeles, a tener reuniones, porque Dios no es arbitrario como lo había planteado Satanás. El representante de este mundo era Adán ante los mundos no caídos. Pero ¿qué sucedió? El tiempo transcurrió y finalmente Satanás decide destruir el plan extraordinario que Dios había hecho y engañó a Eva a través de los sentidos, y finalmente Adán comió voluntariamente y los dos pecaron. ¿Qué sucedió entonces? El pecado de Satanás en el cielo, de rebeldía, de codicia, de tener otro Dios, de violar abiertamente la ley santa, pura y buena, la transfiere en este mundo a los primeros habitantes de la tierra. Lo mismo que él violó en el cielo, hizo que Adán y Eva violaran en la tierra. Los hizo codiciar. El mandamiento dice, no codiciarás. Lo hizo violar la ley de Dios. Y cuando lo hizo violar y Adán y Eva pecaron, el pecado fue transferido o fue imputado a Adán y a Eva, y por ende a todas las generaciones futuras. Nacemos pecadores porque el pecado fue imputado o transferido a nuestros primeros padres. Frente a esa situación, Jesús, antes que este mundo fuera hecho, fue inmolado. En el cielo, Jesús tomó la decisión de que si el hombre pecaba, él tendría que venir a nacer y por 4000 años
el pueblo que Dios eligió tenían que en la mañana ofrecer un sacrificio, un cordero, y en la tarde para la remisión de su pecado. Pero en ese tiempo el hombre no logró la victoria sobre el pecado y cumplido los 4000 años, Dios envía a Jesucristo a través de Gabriel, le dice a la única mujer en todo el pueblo de Israel, Dios pasó revista y María era idónea para convertirse en el instrumento para que trajese a la existencia al Salvador del mundo y queda embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Por eso que Gabriel viene y le dice, salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y María, siendo una virgen, estando comprometida con José, estuvo dispuesta a quedar embarazada, a ser apedreada, a ser ridiculizada por estar embarazada sin haber estado casada. Por eso a Jesús le llamaban hijo de adulterio. José recibió la visión de parte del cielo de que no tuviera ningún temor en casarse con María y a partir de ese momento José fue el padre de Jesús y María la madre de Jesús dentro del plan maravilloso y extraordinario. Jesús nace en una forma de su nacimiento fue sobrenatural y también fue virginal, porque María no había tenido ningún coito con José. Nace, crece, llega a la edad de la juventud, hasta los 33 años y medio. Todo ese tiempo fue una demostración ante los mundos no caídos y ante el mundo caído que es posible que el hombre pueda vivir sin pecado delante de Dios y de esa forma Jesús vivió sin pecado. Hay dos términos teológicos que todavía no se han puesto de acuerdo hasta hoy cuando se analiza el asunto de la cristología. Dicen algunos teólogos que Cristo adoptó al momento de nacer una naturaleza prelaxaria y otros creen que Cristo adoptó una naturaleza poslaxaria. ¿Qué quiere decir esto? Antes del pecado, igual que Adán, después que el pecado, pero la Biblia que dice que por nosotros Jesús se hizo pecado. Entonces, frente a esa situación, Jesús es una realidad en el mundo y muere sin pecado. Por eso fue que tuvo que morir. El Señor Jesús resucita sin pecado, pero ya no resucita como murió. Jesús resucita glorificado
y se presenta ante las cortes celestiales y le dice al Padre, llevando las gavillas de todos aquellos que habían resucitado, y le dijo a su padre, Padre, todo está hecho. Desciende después de la aprobación, 40 días más está en la tierra, dando las últimas instrucciones a sus discípulos y apóstoles, y posteriormente asciende al cielo. Con el pecado de Satanás, el ser humano recibe la imputación del pecado. Con la muerte perfecta del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el ser humano recibe la imputación de su justicia. Hay un problema ahora. El pecado fue imputado en el hombre hasta el día que murió Cristo. Y el día que murió y resucitó, la justicia de Cristo es imputada en Adán hasta el último ser humano que se levante o que nazca en esta tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que la imputación de la justicia de Cristo o la transferencia de la justicia de Cristo nos da a cada uno de los que vivimos en este mundo el derecho de vivir por siempre con Cristo Jesús en los cielos. ¿Qué quiere decir también? Que Jesús no solo imputa o transfiere su justicia, sino que Jesús imparte su justicia, y eso es lo que nos da la idoneidad para vivir en el cielo. Entonces aparece en escena San Juan 3, 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, monogenes en griego, único en su clase, y el único que tiene vida en sí mismo, el único que podía vencer en el mismo terreno al enemigo. ¿Para qué razón lo entregó Dios a su Hijo? Para que todo, desde Adán hasta el último mortal que crea en él, tenga vida eterna. Y el versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo Jesús a este mundo, cosmos, para condenar al mundo, sino para que el mundo, el cosmos, sea salvo a través de él. Con la justicia imputada en la muerte de Cristo, se le quitó el imperio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién tenía el imperio? Y dice Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, más el sacrificio, más la justicia imputada e impartida de Cristo es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga que recibimos por haber desobedecido a Dios es la muerte. Pero Jesús aparece en escena y nos ofrece a través de su sacrificio
la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora usted se preguntará, entonces, ¿cuál es la función o cuál fue la función de los apóstoles? ¿Cuál fue la función de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Teatira, de Sardi, de Filadelfia y de la Odisea, el último movimiento eclesiástico que Cristo ha dejado o que tiene antes que se termine el mundo? ¿Cuál es la función nuestra? La función nuestra es anunciar al mundo que a través de Cristo Jesús tenemos vida eterna. Tenemos que aprender a vivir como personas salvas aquí en esta tierra. Dice el libro de Juan que Satanás vino con una misión clara para mentir, para robar, para matar. Pero que Jesucristo vino con una misión clara también. Vino para que tú y yo tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Hasta hace 4000 años, Satanás tenía secuestrado completamente este planeta. Pero cuando Jesús colgó en la cruz del Calvario y dijo, Eli, Eli, lama sabactani, cuando él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nunca Dios, su Padre, lo desamparó, pero ese pecado cruel hace separación entre Dios y el hombre. Jesús experimentó la carga de toda la humanidad y se sintió solo y abandonado. Pero al tercer día, como lo había prometido, yo tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para volverla a tomar. El tercer día se levantó y caminó entre los 100 soldados romanos de regreso a la vida con un cuerpo glorificado, como resucitaremos cada ser humano el día que Cristo Jesús venga por segunda vez sin relación con el pecado, y quiera Dios que a todos pueda llevarnos a vivir con Él por toda la eternidad. ¿Qué te toca a ti y qué me toca a mí? ¿Qué nos toca hacer? Tenemos que vivir como salvos. Tenemos que reflejar el carácter perfecto de Cristo Jesús. Tenemos que creer por fe que Jesús ganó la victoria definitiva en la cruz del Calvario y que por su sacrificio, por su muerte y por su resurrección, la humanidad puede nuevamente retornar al plan original de Dios, y es el de vivir por siempre, por toda la eternidad. Hoy, hermanos y hermanas, vemos a un alcohólico, a un drogadicto, a un piedrero, a un narcotraficante, a un asesino, y la maldad aumenta 10 veces más que la población. Todos ellos recibieron la justicia imputada de Cristo y no lo saben. Nosotros sí lo sabemos. ¿Y cuál es nuestra función? Enseñarles a ellos que a través de Cristo Jesús han sido perdonados,
han sido salvados, pero que tienen que venir, porque Jesús dijo, yo tengo muchas ovejas que no están en este redil, las cuales tengo que ir a buscar para que finalmente exista un solo rebaño y exista un papel. El marxismo y el helenismo dijo que la religión es el opio de los pueblos. Y el famoso historiador, abogado y defensor de la India dijo que el cristianismo es lo mejor que hay, pero que lo dañan los cristianos. Hermanos y hermanas, estamos representando dignamente a Cristo Jesús. Estamos viviendo como personas salvas que anhelan un día vivir con Cristo. Abraham y todos los de la Galería de la Fe en el capítulo 11 del libro de Hebreos dijeron que ellos miraban de lejos y esperaban aquella ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hermanos y hermanas, todos ellos murieron, no recibieron la recompensa terrenal, pero la recompensa está. Después de 4000 años se ratificó y el mundo hoy, esté como esté, Cristo Jesús murió sin que se lo pidieran, sin que se lo pidiéramos, murió en la cruz del Calvario para que la imputación del pecado que había sido transferida a ellos, ahora la imputación de su justicia como el antídoto del pecado fuese transferido a nosotros. Mis buenos hermanos, esta es la gran noticia que nosotros hemos sido perdonados, justificados, santificados y pronto seremos glorificados por el nombre, la gracia y el amor de Cristo Jesús. Todos nosotros en esta mañana no podemos decir sino lo que dice el libro de Apocalipsis. Alabado, glorificado sea el nombre justo de Dios. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdad. El tiempo tuyo y el mío y el de Dios no es iguales. El tiempo de Satanás tampoco. Hace 2000 años Satanás decía que tiene poco tiempo y ya van 2000 años. Satanás lleva muy bien sus cuentas, pero nosotros llevamos muy bien la seguridad de que Cristo es nuestro amigo, es nuestro Salvador, es quien sale al frente, que conoce la estrategia correcta para vencer. Lo único que Satanás sigue haciendo y puede hacer es causar muerte, dolor, sufrimiento, tristeza. Basta hasta allí, porque la vida eterna solamente la obtenemos a través de Cristo Jesús. Los hijos de Dios posiblemente seamos infectados con este virus de la pandemia, con cualquier otra enfermedad, tengamos que sufrir y también quizás tengamos que morir. Eso lo produce Satanás, pero no puede quitarnos a ninguno el derecho que nos ha dado el Señor de vivir en el cielo por toda la eternidad.
hermanos y mis hermanas. Esta es la gran nueva, el gran gozo, de gran alegría, que Cristo ha pagado tu deuda y mi deuda sin que tú y yo se lo pidiéramos. Y hoy tenemos el privilegio, el derecho de vivir con Cristo por toda la eternidad. Procuremos, antes que Él venga, de que su carácter sea implantado en nuestras vidas y que podamos reflejar constantemente el carácter perfecto de Cristo Jesús en nuestras vidas. Amén y amén.